Por acá el día de hoy vamos a hablar sobre el reto de los closer de estrategias de Medellín. Normalmente cuando hablamos de closer se refiere a que es un conjunto de personas de varios intereses socioeconómicos que están alrededor de una actividad económica en particular y compiten y al mismo tiempo cooperan para normalmente buscar un beneficio en común. Entonces, tenemos 7 tipos de closer, ¿sí? Entonces vamos a hablar de ellos. El primero normalmente es un closer de energía sostenible. ¿Qué es el closer de esta energía sostenible? Es algo que nos promueve un ecosistema en la ciudad y región responsable del ambiente para que digamos que podamos mantener ese tipo de energía. ¿Sí? El profesor en el reto nos pidió que hablara sobre los costos fijos y los costos variables que cada uno de estos clústeres puede tener. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, en el clúster de energía sostenible tenemos unos costos fijos, que los cuales serían energía renovable, economía circular, debe de invertir en unos buenos terrenos, en mano de obra, en mantenimiento, plantas y plantas de energía. Recuerden que cuando hablamos de costos fijos es algo que normalmente siempre es una inversión, digamos que es fija, ¿sí? Que normalmente no varía, no es ocasional, sino que siempre, digamos, se debe invertir en lo mismo. Cuando hablamos de costos variables, normalmente hablamos de que sería en compras de maquinarias, de insumos, de implementación de nuevos productos y en el almacenamiento. Recuerden que cuando hablamos de los costos variables es algo que se puede dar ocasional o cuando normalmente hay una inflación y digamos que se sube o se baja mucho el presupuesto, sí, que normalmente no es algo tan estable. Bueno, vamos a hablar del segundo clúster. El segundo clúster es moda y fabricación avanzada. Recuerden que cuando hablamos de moda y fabricación avanzada, estamos hablando de la manera en la que Medellín se ha potencializado o digamos busca las estrategias para generar una moda avanzada, una fabricación avanzada y que digamos siga creciendo en este tipo de terrenos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre los costos fijos que tiene el clúster de moda de fabricación avanzada. En este, normalmente siempre se debe invertir en lo que serían las materias primas, la maquinaria, la mano de obra, los servicios, ¿sí? Digamos, sea gas, internet, normalmente los servicios que cada una de estas compañías o empresas debe asumir junto con los impuestos que normalmente digamos que siempre debe de estar como digamos en el día. Cuando hablamos de esta, de los costos variables, es muy importante manejar en esta lo que sería la importación de materias primas, ¿sí? Normalmente digamos que siempre es lo ideal, digamos que sea de acá dentro de Medellín y digamos que esa es como la idea, pero normalmente en esta se pueden ver ese tipo de costos, ¿sí? De que digamos que pueda haber una variable por X o Y motivo sobre esto. Se debe implementar sobre maquinaria y la publicidad. Bueno, hablemos del tercer clúster, que digamos que sería clúster de Medellín Healthy City, que este nos habla sobre una salud en la ciudad, digamos como ese mejoramiento de la salud, ¿sí? Entonces, normalmente cuando hablamos de la salud, manejamos unos tipos de costos fijos. ¿Qué son estos costos fijos? Sería el aseguramiento de los pacientes, que normalmente, digamos, es como esa afiliación a las EPS, normalmente el personal, que es el encargado de atendernos, de cuidarnos y de que normalmente, pues, digamos, nos brindan esos conocimientos. También se de normalmente un costo o una inversión que normalmente siempre se hace es en las instalaciones y en las maquinarias básicas que normalmente debe tener, digamos, un centro de salud, un lugar de atención a la salud. Cuando hablamos de esta, de los costos variables, hablamos solamente de medicamentos, ¿sí? Normalmente los medicamentos son insumos que normalmente van variando en mucho rango, digamos, de precios y de valor. Entonces, en este normalmente digamos que tiende mucho como a hacer ese variamiento y que normalmente digamos que algunos pueden salir muy costosos, al igual que los insumos y los aparatos tecnológicos.
¿sí? Hay hospitales, centros de salud que manejan, digamos, los básicos, pero hay otros lugares que tienen como esas estrategias de tener aparatos muchos más avanzados, entonces normalmente esto puede ser un costo variable. Bueno, continuamos con el cuarto, que sería el clúster de turismo de negocio. ¿Sí? Cuando hablamos de turismo de negocio, normalmente, digamos, hablamos de que nos visitan las estrategias de negocios, digamos que de empresa a otra empresa, para seguir creciendo y, digamos, mejorando como lo que sería Medellín. Entonces en esta se manejan unos costos fijos que normalmente siempre se invierten como en esas hotelerías, en los medios de transporte, en los guías, en los seguros para todas esas personas que digamos que basados digamos en ese turismo de negocio, digamos darles como esa garantía. Normalmente en esta también manejamos como los costos variables, cuando se habla de impuesto de entradas a países, digamos que normalmente al estar creciendo por políticas de algunos gobiernos, digamos que esto puede estar en comidas y en algunos tipos de servicios públicos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos del quinto clúster es el clúster de negocios digitales. Cuando hablamos de negocios digitales hablamos de, digamos, mucho sobre el modernismo, sí, de lo que hoy en día vimos, que por medio de muchas tecnologías es que se ven mucho tipo de negocios. Entonces en este encontramos como unos costos fijos que son muy importantes, que serían las antenas de señal, que serían las torres de control, que tengan una muy buena estructura, innovación y mucha publicidad, porque recuerden que cuando hablamos mucho sobre negocio digital, normalmente lo que debe llamar mucho la atención siempre sería en esa innovación y en esa publicidad, donde siempre tenemos como conectados, ¿sí? Para poder tener esas conexiones digitales que, digamos, se nos haga mucho más fácil las estrategias. Cuando hablamos de los costos variables que nos da los que serían los clústeres de negocios digitales, hablamos obviamente de importación de cosas nuevas, ¿sí? Que traemos nuevas cosas para generando más rentabilidad en ese tipo de negocios digitales, ¿sí? Cuando también, digamos, se traen y se importan materias primas, se importa mucha maquinaria para que, digamos, ese clúster de negocios digitales sea muy bueno y tenga como ese crecimiento. Normalmente en los costos variables siempre también se debe ver muy evidenciado sobre la moneda, ¿sí? Porque normalmente la moneda hace que, digamos, que se crezca o haya esa inflación. La moneda tiene como mucho más que ver ahí. Bueno, el sexto sería el clúster de hábitat sostenible. Cuando hablamos de esa hábitat sostenible, digamos que para ese tipo de viviendas, hablamos de normalmente esas buenas estructuras y de ese buen hogar para, digamos, uno tener un lugar agradable, ¿sí? Las viviendas en Medellín sea algo sostenible. Entonces, en este encontramos unos costos fijos que sean los terrenos, los impuestos, los servicios públicos y la alimentación, ¿sí? Que normalmente sería algo que sí o sí siempre se debe invertir. En los costos variables hablamos sobre de pronto de los préstamos bancarios de vivienda, los subsidios de gobierno, suba de la propiedad a raíz. Normalmente digamos que lo podemos hacer en énfasis en conseguir esa hábitat y ese lugar de vivienda de una manera más sostenible, ¿sí? Normalmente cuando hacemos un préstamo bancario todos digamos que funcionan de maneras diferentes. Entonces digamos que ahí también digamos puede haber esa variación. Y por último, tengo el clúster de café de Medellín y Antioquia, ¿sí? Cuando hablamos de café, es digamos de bueno, esa materia prima, de algo que normalmente en Medellín es digamos muy fundamental, que ha tenido mucha fuerza y es todo ese tipo de caficultor, ¿sí? Digamos de todo ese tipo de personas que digamos que hace que el café de Medellín sea muy importante. Entonces normalmente en este manejamos unos costos fijos que siempre serían las materias primas, los terrenos, la mano de obra, la maquinaria, la infraestructura, normalmente muchos tipos de insecticidas y todo ese tipo de cosas que nos puedan ayudar normalmente a manejar ese tipo de, digamos, ese café sostenible, ¿sí? Entonces, digamos, esos son como unos costos que sí o sí, digamos, deben de estar. Y manejamos unos costos variables que también depende de los cambios del dólar, digamos que
hay esa importación del producto. Entonces, digamos que en ese tipo de cosas puede haber una variación de, digamos, de la inflación o, digamos, de esos costos que normalmente siempre se deben de invertir. Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. Hasta luego y feliz día.